Permítanme saludarlos con sincero y auténtico afecto. Hoy día lunes, 21 de diciembre, cuando iniciamos una semana especial, aquellos que pertenecemos al amplio, enorme, inmedible mundo occidental, llamado también cristiano. Para nosotros, que somos por millones, y que desde luego respetamos la fe, la religión, el vínculo con Dios de cualquier otro pueblo. Me refiero al budismo, al shintoísmo de los japoneses, al hinduismo de los indios. En fin, respetamos inmensamente porque no son sino caminos hacia Dios, hacia esa poderosísima percepción, intuición que llamamos Dios, que es una entidad inescrutable, no sabemos cómo es. En mi opinión personal, lo único que no es Dios es materia, ni tiempo, ni espacio. Debe ser una entidad espiritual que nuestro andamiaje mental, tan arrogante, tan soberbio, tan creído de que es el único en el universo, no alcanza a entender. No olvidemos que recién hace 1 millón de años, no más, dentro de 14.000 millones de años, hace 1 millón de años bajamos de los árboles y éramos micos, simios. Lo que tenemos es una pequeña evolución acá, nada más que eso, pero no podemos llegar a entender el misterio que debe ser maravilloso del cosmos, del universo, de sus diversas dimensiones, y entre ellas una dimensión que apenas intuimos, a la que llamamos escenario o dimensión espiritual. Esta es una semana especial porque, como dije hace un momento, los occidentales nos aproximamos a celebrar la fecha navideña, la fecha del nacimiento de uno de los más grandes profetas de Israel, Jesús, para muchos deificado, divinizado, lo cual, dicho sea de paso, era una costumbre muy pagana. Recordemos a los faraones de Egipto, divinizaban a sus jerarcas, eran dioses, eran Isis, Osiris, o sus representantes. Los griegos igual, tenían toda una mitología divina muy cercana a lo humano, y así todos los pueblos. Los romanos convirtieron en dioses a sus césares. Sus césares eran dioses. Esa es una costumbre muy pagana, una necesidad humana, psicológica, ¿no es cierto?, de pedir, de añorar, de que Dios se encarne, se convierte en físico, en materia, y de que nosotros participemos de ella. Pero estando Dios, en mi modesto punto de vista, inmerso en todo el cosmos, en el orden cósmico es una maravilla. La evolución, el orden de las partículas, los átomos, las moléculas, el aparecimiento de los primeros ácidos de la vida misma, su evolución penosa, tortuosa, hacia alcanzar el nivel de la conciencia. Todo eso es un milagro. Nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestros órganos, funcionando con un sincronismo maravilloso, extraordinario, del cual no somos conscientes, es un milagro. ¿Para qué estamos buscando milagros en otras cosas? Bien, a lo que quiero ir es a lo siguiente, es la idea central de esta entrega, que va a ser una serie de entregas de lunes, martes y miércoles por Navidad. Jesús, quien habla, es cristiano, pero no es un cristiano abusionero ni supersticioso, no creo en resurrecciones, no creo en milagrerías, creo firmemente en el mensaje de Jesús, en mi opinión el más grande profeta de Israel. Jesús era un Mesías, y el Mesías no es Dios, el Mesías es un ungido, es un mensajero. Hubo de hecho en Judea muchos Mesías y muchos crucificados, con dos ideas. La una era que los israelitas, en ese tiempo eran israelitas, no israelíes, esperaban, por un lado, un Mesías rey,
con poder político, con poder militar, con poder insurreccional, ¿no es cierto?, con una facultad de protesta ante la brutal dominación romana y el alcahueteo de los sacerdotes, porque el Sanedrín, el sacerdocio, era íntimamente ligado a los intereses imperiales de Roma. Varios de los mesías, porque hubo varios, estaban esperando un mesías militar, caudillo, rey. Pero había otra gran corriente entre los judíos que esperaban un mesías sacerdote, espiritual. Parece que una de estas varias sectas que esperaban este segundo ungido eran los esenios o los escenas, que vivían allá, una secta que vivía en el desierto y que se había separado totalmente de la principalía de los sacerdotes de Jerusalén. Pareciera históricamente que allí recibió las primeras enseñanzas Jesús de Nazaret, de Galilea. Galilea, Nazaret, al norte de Judea, una región pobre, pobre con aumentativo, paupérrima. Y entonces vino luego la guerra contra los judíos, porque eran un pueblo enormemente vigoroso, enormemente orgulloso de sí mismo, y estaban en constante insurrección. Roma los aplastó varias veces, pero la más brutal fue la del año 66, después de Jesús. Duró 6 años, del 66 al 73. No quedó piedra sobre piedra de Judea. No quedaron judíos en Judea, tuvieron que salir los que quedaron vivos. Fue una masacre, un genocidio. Y fue allí cuando empezaron a escribirse recién los evangelios de un personaje extraordinario, de uno de tantos que había muerto crucificado, de nombre Emanuel, de nombre Jesús. De tal manera que los evangelistas, los 4 aceptados por la iglesia, no conocieron a Jesús, ninguno de ellos. Apenas Juan se presume que era un viejecito ya, que vivía en la isla de Patmos, en Grecia, era una isla penitenciaria, se presume que Juan fue el único que conoció. Y por supuesto, los evangelios son producto de tradición oral, de ir contando verbalmente qué pasó y qué sucedió. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que la tradición oral siempre es relativa, siempre sale amputada. ¿Qué es lo que quiero decir? Que de Jesús, que conocemos su esencia, su mensaje, el amor, la tolerancia, la paciencia, la mansedumbre, no conocemos más que eso. De hecho, hubo más evangelios, tan válidos como los aceptados, llamados apócrifos. Apócrifo no es falso, apócrifo significa no aceptado por la iglesia, simplemente eso. Hay varios, el de Judas, el de María Magdalena y el de otros tantos, que nos pintan obviamente lo que aconteció en Palestina en tiempos de Jesús de una manera o con matices diferentes. El hecho fundamental es que nadie puede quitarnos de esta alegoría maravillosa de la Navidad, que la hemos convertido en poema, el Belén, el pesebre, la pobreza, la Virgen, San José, el niño, fecundado por el Espíritu Santo, la vaquita, el burro, los pastores, los reyes magos. Sí, nadie nos puede quitar el derecho a este poema, a esta alegoría maravillosa. Que siga así, porque, termino diciendo esto, la ruta hacia los ideales, la ruta hacia la perfección, la ruta hacia un ser humano angélico, está marcada por símbolos, y un símbolo maravilloso es la Navidad. Pues que la disfrutemos como Dios quiere que la hagamos, con hermandad, con fraternidad, con solidaridad. Mañana intentaremos sobre este mismo tema otra entrega. Un abrazo para todos. Hasta mañana.